trabajar durante las sesiones, ¿ya? Durante las sesiones. Para lo cual me gustaría que por favor se respete cada una de ellas, ¿sí? Primero, debemos de recordar que para poder participar hay que hacer uso de la opción de la manito que tenemos aquí, ¿sí? De levantarla y poder participar, ¿sí? Yo les voy a dar la autorización para que ustedes puedan activar su audio y así puedan participar y sea mucho más ordenado. ¿Ya, chicos? Segundo, ¿ya? Que haya orden, ¿no? Cuando yo les consulte algo, les pregunte respecto a un tema, respecto a lo que yo les estoy explicando, me gustaría que participen y me digan, no, Miss, le entendí, no le entendí, repítame por favor, pero no quedarnos callados. Y chicos, porque si ustedes se quedan callados, no vamos a poder absolver las dudas. Y para eso están las sesiones. ¿Ya? ¿Sí, chicos? ¿Quedamos en ello? Ok, profesora. Está bien, profe. Sí, profesora. Está bien, profe. Sí, Miss. Está bien, profe. Ya, para que no haya interferencia más que todo, ¿ya, chicos? Porque si ustedes activan el micro todos al mismo tiempo, ¿sí? Va a haber interferencia y no se va a poder comprender lo que se está manifestando y vamos a tener que volver a repetir la información, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Muy bien. Entonces, sin más que decirle, vamos a iniciar. Si bien es cierto, nosotros estamos desarrollando el tema o estamos en el curso de la comunicación, ¿ya? Entonces, sabemos que en el área hay diferentes, sí, temas en los cuales nos vamos a centrar a la forma en lo que nosotros nos queremos comunicar, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos comunicarnos? ¿Qué es lo que queremos dar a conocer? Eso es la comunicación, ¿ya? Ahora, cuando muchas veces, cuando nosotros nos comunicamos, lo hacemos con algún objetivo o no, o nos comunicamos por comunicar. Chicos, Dígame, profesora. les decía, cuando nosotros nos comunicamos con un objetivo o nos comunicamos por comunicarnos. Con un Por un objetivo. objetivo. Como un objetivo. Con un objetivo, con una finalidad. Una finalización. Con una finalidad, ¿ya? Cuando nosotros nos comunicamos con una finalidad, con un objetivo, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, les digo, apaguen su micro, ¿qué es lo que les estoy queriendo dar a entender? Una orden, Miss. Una orden. Si yo les digo, por ejemplo, te quiero mucho, ¿qué es lo que quiero dar a conocer? Que no. Una emoción. Ya, una emoción. Muy bien. Alegría. Un sentimiento, una emoción. Un sentimiento. Compartir. Una emoción. Compartir mis ideas. Una emoción.
Pero si yo, por ejemplo, les digo, Comparte su emoción. el lenguaje es la forma en la cual nosotros nos comunicamos, ¿qué les estoy brindando? ¿Puede repetir? Cuando yo les digo el lenguaje es la forma como nosotros nos comunicamos, ¿qué les estoy dando a conocer? Una Se está información. expresando. Les estoy brindando una Información. Información. Exacto, les estoy brindando una información. Ahora, si yo, por ejemplo, les digo, chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. ¿Qué estoy haciendo? Sí, profesora. Informando. ¿Les estoy informando? Una información. Preguntando. Informando. Miss, se le escucha entrecortado. No te podíamos escuchar, parece corto. Como cortado te escucho. A ver, ahora. Al decirles, chicos, ¿me escuchan? ¿Qué les estoy manifestando? Una ¿Cuál es mi pregunta. intención? Ya les estoy dando una pregunta, pero ¿cuál es mi intención al decirles ello? ¿Cuál sería mi intención? ¿Nos está haciendo una pregunta? Claro, les estoy realizando una pregunta. Pero Recibir una información. Una expresión. ya es una expresión. A ver, para poder absolver esa duda, estoy viendo que ustedes están teniendo respecto a esta pregunta, vamos a tocar el día de hoy sobre las funciones del lenguaje. Primero, ¿qué es el lenguaje? Debemos de conocer a grandes rasgos qué es el lenguaje o cuál es la definición correcta. Cuando Rosario, a ver, cuando nosotros hablamos del lenguaje, vamos a referirnos a la forma en la cual nosotros nos comunicamos o el mensaje que queremos transmitir, ¿ya? Cuando nosotros nos comunicamos, por eso es que inicié con esa frase hace un momento, ¿no? Les decía, cuando nosotros nos comunicamos con una intención, con un objetivo, una finalidad, ¿sí? Entonces, ese es el lenguaje. El lenguaje es la forma o el tipo de información que tú quieres manifestar, ¿ya? Ahora, dentro del lenguaje vamos a tener diferentes funciones, ¿ya? El lenguaje tiene diferentes funciones, ¿ya? Diferentes formas. Entonces, ¿qué quiere decir? Más que todo se enfoca en las formas o en el tipo de información que yo estoy brindando. Ese es el lenguaje, ¿ya? El lenguaje es el... A ver, chicos, dejemos de jugar con la aplicación del Meet, por favor. Ya, Rosaira Dávila Párdave, por favor. Dejamos de jugar con esto de compartir en el Meet. Estoy observando tu pantalla de tu celular, por favor. ¿Ya? ¿Puedes dejar de compartir, por favor? A ver. Rosaira, ¿me escuchas? Sí, profesora, pero esta sí no está compartiendo a nadie. No, me estás compartiendo tu pantalla. Estoy viendo ahorita la pantalla de tu celular. Ya, ahora sí ya no.
Ya, a ver, hay que tener cuidado con ello, chicos, porque hacen que haya esta interferencia. Solamente usen el micrófono que tienen ahí, solamente presionen ello, ¿ya? Para que no haya dificultades. Sí, Miss. Ya, muy bien. Seguimos, les decía, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje. ¿Qué es lo que quiero manifestar o qué es lo que yo quiero dar a conocer? Entonces, el lenguaje va a tener diferentes funciones. Acá nos dice, las funciones del lenguaje se van a centrar en la intención comunicativa que tiene el emisor al transmitir un mensaje. ¿Qué es lo que llamamos? Funciones del lenguaje. Lenguajes. Donde podemos manifestar nuestro estado de ánimo, pedir algo al receptor, o que haga algo, o dar algún tipo de información. Esas son las funciones del lenguaje. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, dentro de las funciones del lenguaje vamos a tener 6 funciones, ¿sí? En particular sobre el lenguaje que nosotros debemos de conocer. ¿Ya? A ver. La primera función del lenguaje es la función expresiva o llamada emotiva. ¿A qué llamamos función expresiva o emotiva? Es cuando nosotros vamos a expresar los sentimientos y emociones del emisor. ¿Ya? Nosotros expresamos los sentimientos y emociones. Cuando yo, por ejemplo, le digo a alguien, te quiero mucho, eres importante para mí o te amo, ¿qué función del lenguaje estoy haciendo uso? Emotiva. Expresar sus sentimientos. Remitir. ¿Cómo se llama? Expresiva. Expresiva. Emotiva, expresiva. 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 Exacto. Estoy haciendo uso de la función expresiva o emotiva. ¿Ya? Estoy haciendo uso de la función expresiva o emotiva. Por ejemplo, me cuesta tanto olvidar. Estoy dando a conocer un sentimiento. Entonces, es la función expresiva. ¿Ya? Ahora, si yo voy a dar una información o algo, voy a transmitir, ¿sí? Un mensaje, ya sea cualquier tipo de información, una noticia, un chismecito, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy transmitiendo una información. Ahí, ¿qué tipo de función estoy haciendo uso? Referencial. Función referencial. Una referencia. Representativa o referencial. Exacto. Y normalmente nosotros hacemos uso de esta función de lenguaje muy frecuentemente, ¿cierto? Por ejemplo, estoy trabajando, llego a casa y mi pareja me pregunta y me dice, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué estoy dando a conocer? Estoy dando a conocer una Información. Información. Entonces, ¿qué función de lenguaje hago uso ahí? Estoy haciendo uso de la función representativa o referencial, ¿cierto? Por ejemplo, digo, la plata es buena conductora de electricidad. ¿Qué estoy brindando? Una información. ¿Qué función del lenguaje? Función representativa o referencial. O referencial. ¿Ya? Ahora, cuando yo, por ejemplo, quiero alargar, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la conversación entre mi amiga y yo está muy interesante. Entonces, lo que yo quiero es seguir conversando con mi amiga.
Entonces, ¿qué debo de hacer? Expresar. 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 ¿Puede repetir, por favor? A ver, les decía, la conversación entre mi amiga y yo está muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero seguir conversando. Para seguir conversando, ¿qué debo de hacer? Dialogar. Seguir dialogando. Expresando. Seguir dialogando, ¿cierto? Entonces, para yo poder seguir dialogando, ¿qué voy a hacer? Voy a alargar. La Mis conversación. sentimientos. Voy a alargar la conversación. Mi amiga me está contando algo por el teléfono, por ejemplo, yo le estoy contando a mi amiga, ¿no? Le estoy diciendo, sí, pasó esto y se encontró con tal. Entonces, pero mi amiga está escuchándome atentamente que ya no me dice nada. Entonces, yo para corroborar y seguir hablando, le diré, mi amiga, ¿me escuchas? Entonces mi amiga que me dirá, sí, sí te escucho, sígueme contando, seguimos conversando. Entonces ahí, por ejemplo, cuando tú corroboras si alguien te escucha, o por ejemplo le dices con alguien que estés conversando y le dices, ay, ¿qué más pasó? ¿Qué más sucedió? Estás haciendo uso de la función fática o de contacto, ¿ya? Cuando tú alargas la conversación, cuando tú intensificas, haces que tu conversación siga. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Profesora, no se escucha nada. Ay, sí, chicos. A ver, estaba ya terminando las funciones, no me escuchaba. A ver, no, está fallando tu internet. ¿Ya? Le voy a presionar. A ver, entonces, cuando yo alargo la conversación, estoy haciendo uso de la función fática o de contacto. Práctica. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. Ahora, por ejemplo, cuando yo quiero, por ejemplo, llamar la atención a alguien, dar una orden o solicitar algo a alguien, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo, Carlos, siéntate, o Rosaira, apaga tu micro, o Senia, levanta tu mano, ¿qué te estoy brindando? O por ejemplo, cuando yo digo, Eneida, alcánzame un vaso de agua, por favor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pidiendo y dando una orden. Entonces, al hacer eso, estoy haciendo uso de la función conativa o apelativa. ¿Ya? Conativa o apelativa. Cuando yo, por ejemplo, voy a solicitar, voy a pedir, voy a dar una orden, ¿cierto? O voy a querer llamar la atención de alguien, estoy haciendo uso de la función conativa o apelativa. No quiero que se vayan a confundir, ¿no? Ustedes dicen, ay, a la mí nos habló de esto nada más. No. Cuando yo te digo, por ejemplo, dame un ejemplo de la función conativa. Entonces, ¿qué te estoy pidiendo? Te estoy pidiendo un ejemplo también de la función apelativa.
Que se centre en qué, en llamar la atención o pedir algo a alguien. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, cuando yo, por ejemplo, le recito un poema a alguien, por ejemplo, Día de la Madre, hay una actividad, recitar el poema por el Día de la Madre, ¿sí? En la actuación central del colegio. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a usar este tipo de lenguaje que ya es un poco más estético o es un poco más especializado, ¿sí? Se usa diferentes términos no comunes en nuestra lengua coloquial. Estoy haciendo uso de la función poética, que es cuando yo voy a embellecer el mensaje que yo estoy brindando. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Sí, Pues, por ejemplo, cuando yo digo, ¿cómo quieres que te quiera? ¿Ya? Es la función poética del lenguaje. Luego tengo la función metalingüística. La función metalingüística es donde nosotros vamos a explicar y aclarar aspectos respecto a la lengua, ¿ya? Es decir, a la propia lengua. Cuando nosotros, a ver, Jenny, Edith, apagamos el micro, por favor, hay que tener mucho cuidado al momento de activar nuestro micro, porque hay interferencia y hacen que sus compañeros, algunos se incomoden y no logren comprender lo que yo les estoy dando a conocer. Ya, entonces les decía, cuando yo, por ejemplo, ahorita les estoy dando alcances respecto al lenguaje, ¿cierto? Que es un tema propio de la lengua o del área. ¿Qué tipo de función estoy haciendo uso ahorita? Estoy haciendo uso de la función Metalingüística. metalingüística. ¿Ya? Estoy haciendo uso de la función metalingüística. Cuando tú hablas netamente de temas del área de comunicación, o mejor dicho, tema referido a la lengua, estás haciendo uso de la función metalingüística. Por ejemplo, ¿no? Termina la clase y te preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en la clase de comunicación? ¿De qué hablaron? Entonces tú le empiezas a decir, ya, hablamos sobre el lenguaje, sus diferentes funciones, el objetivo de nuestro diálogo y hicimos algunos ejercicios. Entonces, ahí, por ejemplo, estás haciendo uso de dos funciones del lenguaje. ¿Cuáles son esas? Melantingüística. ¿Puede repetir? metalingüística y poética. Ya, una de ellas es la función metalingüística y la otra, Poética. no, Poética. poética, yo tendría que haber recitado un poema. ¿Representativo o referencial? Expresiva. Representativa Fáctica. o referencial. ¿Por qué? Porque aparte de brindarles una información respecto a la lengua, también les estoy brindando una información. ¿Ya? Ahora, no confundamos, no me vayan a decir mi función emotivo-expresiva, no. Yo para dar a conocer función expresivo-emotiva tendría que dar a conocer un sentimiento, una emoción. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Así mismo. Sí. ¿Todo claro hasta ahí? Así. ¿Sí? Sí, está ¿Alguna bien. duda? ¿Alguna consulta? ¿O todo claro? Sí, está todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, como todo está claro, vamos a desarrollar la siguiente actividad. ¿Sí?
Aquí nos dice que vas a escribir tu respuesta, ¿sí? Lo escribes en el celular, ahí lo anotas como mensaje, como un borrador, nada más pueden hacer uso de su celular o en su mente nada más, ¿no? Les voy a dar 3 minutos, más que suficiente para que ustedes lo puedan desarrollar esta actividad. Van a leer cada una de las frases y a cada una le van a colocar qué tipo de función de lenguaje se está haciendo uso. ¿Qué función de lenguaje estás haciendo uso en cada oración? ¿Ya? Y a medida que van terminando, van levantando la mano y los que van levantando la mano, yo les voy a indicar para que puedan participar. Ya 3 minutos, nada más. A ver, solo 2 terminaron. 3 hasta ahí. A ver, iniciamos. A ver, José Raúl, levantaste la mano. Sí, Miss. A ver, José Raúl, léeme la primera oración y dime qué función de lenguaje está haciendo uso en esa oración. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Función emotiva o expresiva. Función emotiva o explosiva. Ponte otro lío. A ver, para que sea función expresiva o emotiva, tendría que estar dando a conocer un sentimiento, una emoción. Y ahí no está, no es un sentimiento, no es una emoción. ¿O Sí, sí? Miss. Metalingüística. Tampoco, porque para que pueda ser metalingüística, tendría que hablarte de la lengua, del lenguaje. Miss Yo, ¿es representativo o referencial? Tampoco es representativa, porque no te Miss, está
dando una ¿Función información. poética? Inicio. Función poética. Poética. ¿Ya? Es un Función poética. Es función poética eso. ¿Ya? A ver, Susana Gil Arroyo Lozano. A ver, Susana Gil Arroyo Lozano. Buenas noches, Mises. La siguiente. Buenas noches, Mises. Función por Léeme la segunda función oración. poética. Ah, ya. Aló, ¿estás ahí? Es expresión, es función expresiva. A ver, vuelvo a recalcar. Para que sea función expresiva o emotiva, Es tu función debe de manifestar un sentimiento. Fática. Es función fática. Es función fática. ¿Por qué? Porque estás alargando o estás queriendo corroborar que la persona con la que estás conversando se encuentra ahí o no, ¿cierto? Miss, el tercero. No pasar. A ver, no nos desordenemos, chicos, por favor, porque yo estoy yendo acorde a lo que han ido levantando la mano. ¿Sí? No hay que desordenar, porque si van a hablar todos al mismo tiempo y nadie va a poder participar. A ver, seguimos con Eneida Ruiz Ruiz. Sí, Miss. No la escucho, Miss. Eneida, sí, te estoy escuchando. Ya, es la tercera, ¿verdad? No pasar. La tercera oración. Ujú. Es función connotativa o apelativa. Connotativa o apelativa. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene un final, no pasar. ¿Tiene un final? No, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Porque está dando una orden. Porque está dando una orden. ¿Cierto? Está dando Por una orden. eso es función fática, digo, conativa o apelativa, no es porque no Apelativa. tiene un final. Ya. ¿Ya, Eneida? Muy bien. Muy bien. A ver, Gider, Alexander. Gider, Alexander. La 5 es representativa. No, te toca la 4. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Emotiva. Ya, puede ser. Pero ¿qué más podría ser? Metalingüística. A ver, en cuanto a la función metalingüística. Poética, pero a ver, aclaro. En cuanto a la función metalingüística, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso vuelvo a repetir. Cuando nosotros hablamos de la función metalingüística, nos debemos centrar en que cuando nosotros vamos a dar a conocer una información referente al lenguaje, en otras palabras, cuando hablas de temas del área de comunicación, nada más ahí tú estás haciendo uso de la función metalingüística. Si tú, por ejemplo, le cuentas a alguien que atropelló un carro en la esquina, no me puedes decir ahí que, por ejemplo, es la función metalingüística. ¿Por Sí, qué? está Porque ahí bien, no me estás hablando sobre la lengua o sobre el lenguaje, ¿cierto? Ahí sí debería de ser función representativa o referencial.
porque estás brindando una información. Pero si yo te digo, por ejemplo, los elementos de la comunicación son 6, ahí, ¿qué función estoy haciendo uso? ¿El qué? Informativa, Miss. Aparte de ser informativa. ¿En cuál? ¿En la quinta? Metalingüística, Miss. Ahí sí es metalingüística. ¿Por Sí, qué? Porque te estoy metalingüística. hablando sobre el lenguaje, sobre la lengua. ¿Cierto? ¿Me dejo entender? Exclamativa, Miss. Miss. Ya, muy bien. Ahora, a ver, las 5 le corresponde a José Raúl Yenque Pasos. José Raúl. ¿Cuál, Miss? ¿Me puede repetir? La número 5. La número 5, ¿qué función estás haciendo uso? ¿Referencial? Será referencial. ¿Por qué? ¿Por qué será referencial? Está expresando una información concreta. Una información concreta. ¿Ya? Una información concreta. Muy bien. A ver, Senia. La 6. Estoy deshecho, afirmó el Chino Ríos. Emotivo. Profesor, es función expresiva porque está expresando, creo. ¿Está expresando función emotiva? Sí, profesor. Poética. Ya, expresiva o emotiva. Y aparte de ello, ¿qué otra función estaré haciendo uso? Exclamativa. Poética. Función exclamativa. ¿Cómo? Poética. Función exclamativa. Ya, exclamativa o emotiva es lo mismo. ¿Pero qué otra función estaré haciendo uso? Informativa. Informativa o referencial. Social. Informativa o referencial. Informativa o referencial. ¿Ya? Muy bien. ¿Me dejo entender más o menos? ¿Mucho mejor? Sí, Miss. ¿Sí? Miss. Entonces, Sí, Miss. hace a lo que les acabo de explicar, vamos a seguir desarrollando. Bajen todos sus manitos, por favor. Y vamos a desarrollar estos 5 ejercicios más, ¿ya? Pero analícenlo, ahora sí, analícenlo con calma, ¿ya? Miss, no te escucho. A ver, les he dejado para que me desarrollen estos 5 ejercicios, Rosaira. Igualito que el anterior, me interpretan, leen la oración y me interpretan. ¿Qué tipo de oración será? ¿Qué función de lenguaje se está haciendo uso en cada una de las oraciones?
Muy bien, a ver. José, ¿y en qué pasos? José. A ver, chicos, activemos el micro, por favor, cuando los llame. Sí, Miss. A ver, José, la primera dice, ¿entendieron lo que dije? ¿Qué función del lenguaje estás haciendo uso ahí? Función fática. La número 7. Función fática. No. O representativa. ¿Cómo? O representativa. Ya, pues, también función representativa. ¿Qué otra función estás haciendo uso? Cuando yo te digo, ¿entendieron lo que les dije? Les estoy solicitando una información. ¿Qué otra función aparte de la referencial estoy haciendo uso en esa oración? Emotiva. No, para que sea emotiva tendría que ser un sentimiento. Profesora, es fática. Miss, es fatiga. Fático de contacto, no. Les estoy solicitando algo, chicos. Apelativa. Apelativa. Es función connotativa apelativa. 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 ¿Ya? Ahora, Medalain, Chamorro, Yauri. Sí, Miss. Medalain, la 8. La primera semana de abril tienen control de lectura. Informativa. ¿Qué función del lenguaje estoy haciendo uso? De apelativa. Informativa. Apelativa. ¿Solamente apelativa? Referencial, Miss. Y referencial. ¿Ya? Y referencial. A ver, Gider, Alexander. Gider. Es emotiva. La 9. Gider, a ver. Ojalá que no regrese nunca más. Función ¿Qué apelativa. función me dijiste? Función apelativa. No, para que sea apelativa tendría que ser un mandato. Gider, ¿qué función me dijiste? Emotiva. Emotiva o expresiva. ¿Qué otra función del lenguaje también está dando ahí? Referencial o expresiva. Referencial. Excelente. Referencial. Senia. No eres capaz de ponerle el pantalón. Senia. Y para ponerle el pie, pues bueno, déjala rascarte. Senia. Sí, profesora. A ver, la 10. ¿Hay alguien ahí? Sí, profesora, ¿Qué función estoy haciendo ahí? profesora, es fática. Fática, ¿ya? La función fática o de contacto, ¿ya? Muy bien. Siguiente. A ver, Rosaira. Dávila Pardave. Rosaira. Rosaira. Poética. A ver, Rosaira, ¿no puedes activar tu micro? Rosaira.
A ver, solamente por el chat entonces, Rosaira. A ver, la 11. ¿Qué quiere decir licántropo? ¿Qué función del lenguaje sería, Rosaira? Lingüística. ¿Lingüística será? Sí, mi lingüística es porque están nombrando de un animal. No, pero no hay función lingüística. Metalingüística. Metalingüística. ¿Y qué otra función también se está haciendo uso? Poética. Función poética. Emotiva o expresiva. No. No podría ser ello. Función apelativa. ¿Cómo? Representativa. Función apelativa. Función apelativa, chicos. ¿Ya? Porque estoy solicitando algo. Estoy solicitando una respuesta, una información. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Sí. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Miss, Rosario. una pregunta. ¿Todo lo que la actividad que estamos haciendo ahorita solamente va a ser virtual o se hará en un cuaderno como apunte? No, solamente lo estamos haciendo virtual para manera de práctica en base a lo que yo les estoy explicando, ¿no? Ah, ok, gracias. Ajá. Es como práctica para corroborar la información que yo les estoy brindando y que ustedes puedan practicar, ¿no? Y no se quede solamente en información. Esto es también para poder desarrollar las preguntas que hay en el bimestre de comunicación. Claro. Así como nosotros lo estamos desarrollando ahorita, así similar tienen que desarrollarlo en su módulo, ¿ya? Tienen que analizar, interpretar, ¿ya? Entonces, ¿qué es el lenguaje, chicos, entonces? Una manera de comunicarnos. Es la manera en que nosotros nos comunicamos. Comunicando. Que, mejor dicho, el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos manifestar? ¿Cuál es el objetivo de nuestra conversación? Ese es el lenguaje. ¿Qué es lo que yo quiero dar a conocer? ¿Ya? Ahora, ¿cuántos tipos o cuántas funciones de lenguaje hemos conocido? 11 funciones. 8. 6. 11 funciones. 11, mi. 11 No, funciones. diré 7. 6 funciones de lenguaje. Tenemos la función representativo referencial que hace referencia cuando nosotros queremos brindar algún tipo de información, ¿sí? Tenemos la función expresiva o emotiva cuando voy a dar a conocer un sentimiento, una emoción. La función apelativa cuando doy una orden o solicito algo, ¿sí? Función poética cuando embellezco o se embellece el lenguaje, la lengua que yo estoy dando a conocer. Función metalingüística cuando me centro en la lengua, ¿ya? Función fática cuando Y establece una función conversación. fática cuando yo quiero alargar la conversación, ¿no? Prolongar la conversación. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, mis. Sí, mi. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, profesora. Muy bien. Ya que todo está claro.